Hay un rincón de mi memoria donde el negro espeso de un pinar de la sierra madrileña se confunde con una luz que no sabía que me habitaba. Tenía poco más de 48, un matrimonio sereno con Diego, y una rutina que me daba el tipo de calma que con los años se aprende a agradecer. Creía que que estaba completa. Y sin embargo, bajo un cielo de enero que parecía sacado de un Belén tardío, escuché por primera vez el crujido de una grieta en mi certeza. Ese invierno acepté el puesto de regidora en un teatro pequeño de Lavapiés. Venía de contabilidad, de balances, de Excel y cafés recalentados, y el olor a madera, polvo y focos me pareció una especie de bautismo tardío. Diego me apoyó como siempre: si te hace feliz, adelante. Lo dijo con esa sonrisa práctica, de arquitecto que ve estructuras donde otros vemos paredes. Yo quería escuchar aplausos ajenos y sentirme, al fin, viva. No imaginé que la promesa de vitalidad tendría nombre y mirada: Sofía. 42, actriz principal de La Noche de los Ciervos. No era Broadway, era Madrid, más cercano, más real, y Sofía llenaba el escenario con un pulso antiguo, como si cada réplica le naciera de los huesos. La vi por primera vez en un pase técnico, melena oscura con ondas indomables, ojos verdes que sobrevivían a la luz fría del ensayo. El vestuario, un slip dress marfil que sugería sin mostrar, una chaqueta corta de terciopelo granate, le sentaba como si el tejido la recordara de otra vida. Quise creer que aquello era admiración profesional. Yo estaba allí para que las cosas salieran a tiempo, no para quedarme suspendida en una respiración ajena. Aún así, me descubrí afinando el oído a su voz. En el camerino 3, entre biombos, guantes de satén y tacones finos que tintineaban contra el linóleo, la magia del escenario perdía brillo y quedaba la mujer. Como regidora a menudo era yo la única que estaba cuando temblaban las manos o se extraviaba una réplica. La víspera del preestreno, la encontré sentada con el texto en las rodillas y los hombros desnudos, cubiertos solo por una estola de lana suave. El pulso del foco de prueba hacía una cadencia leve en la pared. ¿Te pasa algo con el micro?, pregunté buscando el cable con gesto automático. Me pasa que tengo miedo, dijo, y fue una verdad tan limpia que me desarmó. Mi mano se posó en su hombro casi sola. Fue apenas un instante, la presión justa, el calor suficiente. Ella alzó la vista y hubo algo, una chispa, que no venía del dime. Retiré la mano con prisa, consciente del rastro tibio que me había quedado en la palma. Vas a estar bien, dije, y supe que mi voz había bajado medio tono. Eres, Puerto Seguro, susurró. Sonreí como quien acepta un título demasiado grande. Desde entonces los días empezaron a tomar otra forma. Después de cada función, cuando las butacas quedaban rendidas y el sonido de la calle subía como un rumor antiguo, nos quedábamos las dos un poco más. Ella se quitaba con delicadeza los pendientes de aro, alineaba los labiales por tonos, y yo repasaba una lista que siempre parecía incompleta. Hablábamos del montaje, sí, pero pronto se colaron la infancia de Sofía en Salamanca, una hermana en Mérida, su divorcio bruñido por silencios, y mi vida de pasillos luminosos donde todo era correcto y nada vibraba. Con Diego llevaba años hablando de listas de la compra, con Sofía hablábamos de cosas que se sueñan hacia adelante. Había noches de ensayo en que un perfume de azahar se mezclaba con el spray del pelo y con una música baja que un técnico dejaba en dipit. Entonces yo me sorprendía fijándome en detalles prohibidos pero inocentes, la forma en que ajustaba la tira del tacón, el brillo discreto de sus medias, la curva de un collar de nácar que se escondía y asomaba con el movimiento. Nada explícito, todo velado, la estética por encima de la carne, como si el tejido, la textura y el sonido fueran un idioma propio. En otro mercado lo llamarían fetiche, aquí, en mi supervivencia, era solo una coreografía de objetos que me mantenía a salvo del abismo. Una tarde de lluvia, el teatro olía a paraguas cerrados. Sofía no encontraba el pañuelo de seda que necesitaba para una escena. Revolvió cajones. Rió al borde del llanto. Si no aparece, me rompo, bromeó con esa valentía que apenas cubre el miedo.
Lo tenía yo doblado con exceso de celo, en la caja de utilería. Se lo até al cuello con un nudo sencillo. Mis dedos rozaron la piel bajo la mandíbula. Fue un roce mínimo, de los que se tatúan por debajo de la memoria. Ella expiró, yo me contuve. La tela quedó perfecta. Así dije y pensé que hablaba de la escena. No hablaba de la escena. Cuando estrenamos aplaudieron más de lo que es justo para un teatro de 100 butacas. Salimos luego a tomar algo por la Latina. Sofía llevaba una gabardina beige, las mangas ligeramente remangadas, yo un vestido negro con botines y una chaqueta de cuero que intentaba parecer joven. Reímos con el elenco, brindamos con vermú, y cada vez que mi mirada volvía de la mesa, se encontraba con la suya, como quien regresa a una ventana encendida en una calle oscura. Diego me escribió, ¿tardo en calentarte la cena o ya has comido? Contesté que llegaría tarde, que todo había ido bien. Me pidió una foto. Envié la del brindis. Sofía, detrás, salió desenfocada y aún así luminosa. Me quedé con la sensación torpe de haber presentado en casa a alguien a quien no debía nombrar. Las semanas corrieron. La convivencia teatral es un monasterio con espejos, se comparte lo que no se admitiría a plena luz. Sofía empezó a confiarme cosas pequeñas, una superstición con los guantes, la manía de atarse los cordones 2 veces, y yo me encontré reservándole, sin decirlo, el camerino con luz más cálida. Todo tenía coartada técnica. Nada tenía coartada para mi respiración. Un viernes, cuando el último espectador se fue dejando un rastro de colonia amaderada, Sofía cerró la puerta del camerino con llave para cambiarse tranquila. Yo estaba dentro haciendo inventario. Hubo un silencio fino, un tejido invisible. Ella se soltó el cabello, dejó caer la estola sobre una silla y buscó en el espejo una versión de sí que pudiera llevarse a casa. A veces me siento sombra ahí fuera, dijo. Aquí soy. Te veo, respondí antes de poder corregirme. Giró apenas, lo suficiente para que sus ojos verdes encontraran los míos en el reflejo. Se acercó y me pidió que le ajustara la cremallera de la chaqueta de terciopelo. Lo hice con el cuidado con que se pisa un suelo antiguo. El metal subió despacio. Nuestras manos quedaron un segundo demasiado cerca, el aire también. Gracias, Clara, sus labios pronunciaron mi nombre como si me lo devolvieran. No sé qué haría sin ti. Supe entonces que la frase era peligrosa y sin embargo, la sentí como una bendición. Salí del camerino con una lista nueva que no estaba en ninguna libreta, como volver a casa sin que se notara el temblor en los hombros. Esa misma noche al llegar al portal, encontré un sobre en mi buzón sin remite. Dentro había un ticket de bar de lavapiés con una palabra escrita a mano, mañana. En el reverso un dibujo torpe de una taza de café y una flecha. Miré a los lados como si lo clandestino pudiera tener figura. Subí las escaleras con el sobre en el bolso, cuidando que el papel no hiciera ruido. Diego dormía ya, el móvil cargando en la mesilla. Me descalcé en la entrada, mis tacones quedaron alineados mirando hacia la puerta, como 2 vigías. La noche fue un país donde cada semáforo tardaba en ponerse en verde. Soñé con un pasillo de teatro que no terminaba y con un pañuelo de seda que alguien, fuera de escena, desataba sin tocarlo. No supe si la invitación era de Sofía o de la vida. A la mañana siguiente el barrio olía a pan. Guardé el ticket en el bolsillo interior de la chaqueta, esa línea que separa lo visible de lo que una no muestra, y salí hacia el teatro por la calle Argumosa con la absurda esperanza de que un cartel me dijera qué hacer. El café señalado existía, una barra de madera, azulejos blancos, gente con prisa de sábado. Me senté en una mesa al fondo. Entonces se abrió la puerta y entró alguien que no esperaba, Álvaro, productor del espectáculo, marido de una antigua amiga de Sofía. Saludó con la mano, pidió 2 cortados y se acercó a mi mesa con una familiaridad que me hizo pensar que el sobre no había llegado por error. No sé si debía escribirte, dijo sin preludios.
Pero creo que te he visto mirar como yo miré una vez. Y cuando una línea empieza a desvanecerse, conviene decidir a tiempo qué lado quiere uno habitar. El sorbo me supo a una campana. No era amor, no era salvación. Era la primera advertencia. Afuera la mañana seguía hermosa, como si el mundo ignorara que en alguna parte, en un café de barrio, una mujer había dado el primer paso hacia una historia que todavía no tenía nombre. Y yo allí con los dedos aún oliendo a velcro y polvo de bambalina, supe que aquel mañana sería un antes y un después. Volví a casa aquella tarde con el cuerpo como si no fuera mío. Caminé por la Gran Vía hasta Plaza España lentamente, como quien quiere retrasar un regreso. La ciudad estaba llena de turistas, pero dentro de mí había un silencio muy parecido al del teatro vacío. Miraba los escaparates sin ver nada. A cada paso revivía la frase de Álvaro: tienes que decidir de qué lado estás. Esa noche Diego tenía las gafas puestas y estaba revisando unos planos. En la mesa había caldo de pollo, tostadas y un vino blanco que él se había servido. Me besó la mejilla y me preguntó cómo estaba todo. Le contesté que bien, que normal, y odié que esa palabra hubiera sido mi escudo durante toda mi vida adulta. Yo era anormal. Yo vivía donde tocaba vivir. Y sin embargo, al desatarme los botines y colgarlos en el perchero, sentí que algo dentro de mí estaba empezando a negarse a ser normal. Esa semana, en el teatro, Sofía estaba diferente. No sé si ella intuía algo o si simplemente sus nervios estaban sensibles, pero su presencia me afectaba de forma física. Era como si su perfume hubiera cambiado, más notas cítricas, menos flores. La observaba ajustar los tirantes finos de su vestido de escena con dedos lentos y precisos. Y yo tenía miedo de mirarla demasiado porque sentía que si lo hacía, si dejaba que mis ojos se posaran en ella sin barreras, algo se rompería definitivamente. Después de una función intensa, los demás se fueron, y nos quedamos solo ella y yo, otra vez. Sofía se sentó sobre la mesa del camerino, cruzando las piernas con natural elegancia. Se quitó los pendientes, luego los guantes largos con un gesto pausado, muy consciente de cada centímetro de piel que iba quedando al descubierto del antebrazo. Yo intentaba mantener mi voz profesional, pero mis manos temblaban un poco cuando ajustaba el inventario de utilería. Clara, me dijo, tú notas cuando me pasa algo, ¿verdad? Claro, respondí casi sin aire. Te conozco ya. ¿Y tú, estás bien? Ella me miró como si quisiera entrar dentro de mi respuesta. No supe qué decirle. Ella se bajó de la mesa, se acercó, y estaba tan cerca que pude ver el detalle del delineador negro que bordeaba sus ojos. Había un brillo que no era de actriz, era de mujer. Si algún día necesitas hablar, de verdad hablar, susurró, yo estoy. Mis dedos rozaron su muñeca por accidente. O quizás no fue accidente. No sé. No hubo palabras para nombrar esa línea invisible que se volvió más blanda que nunca. Yo noté que mi garganta se cerraba. Me aparté como quien teme cometer un error irreparable en un segundo. Esa noche, sin embargo, no fui yo quien dio el paso siguiente. 3 días después me escribió Álvaro. ¿Sigues pensando en lo que te dije? Yo no respondí. Él insistió. Estaré cerca de Devot a las 7. Si vienes, no hablaré del teatro. Solo de ti. Fui. No sé por qué fui, pero fui. No para verlo a él. Fui porque quería entender el vértigo que me estaba devorando. Frente al templo de Devot el cielo estaba color naranja quemado. Álvaro llevaba una cazadora oscura. Me dio una botella de agua fría como si fuera lo más natural. Cuando Sofía me dejó, dijo sin rodeos, yo también pensé que no era para tanto. Y luego descubrí que sí lo era. Yo sentí un golpe seco en el pecho. ¿Te dejó por otra persona? Pregunté. Álvaro rió sin humor. No. Me dejó porque sintió una vida que la llamaba desde otro lado. A veces no se necesita un amante.
Solo se necesita el primer temblor. Yo tragué saliva. Él me miraba como si ya supiera algo de mi futuro que yo aún no sabía. Clara, me dijo suavemente cuando mi vida se quebró, el primer síntoma fue que yo dejé de reconocer mi propia casa. Volví a casa esa noche con esa frase clavada en el costado. Y cuando abrí la puerta, Diego estaba en la cocina. «Llegas tarde otra vez», dijo sin reproche. Pero lo dijo. Su voz estaba llena de una intuición peligrosa. Yo me acerqué para besarlo, pero por primera vez en años, no me salió automático. Y él lo notó. Sé que lo notó. No sé por qué pensé que podría volver a mi vida como si nada. Como si la conversación con Álvaro en The Voz no hubiera abierto una rendija profunda. Como si mi silencio no hablara ya por mí. Los días siguientes Diego estaba más atento que nunca. Me dejaba notas en la nevera, me llamaba más veces durante el día, me miraba como si quisiera encontrar debajo de mi piel una explicación. Yo me esforzaba en recuperar mi normalidad. Pero mi normalidad ya no existía. En el teatro el elenco bromeaba, los técnicos bebían café de máquina, y yo intentaba fingir eficiencia. Pero cada vez que Sofía entraba a escena con ese vestido marfil y tacones finos, el aire cambiaba. Yo me descubría anticipando su llegada antes de verla. El sonido de sus tacones sobre la tarima se me convertía en un lenguaje secreto. Una noche lluviosa, tras un ensayo accidentado en el que uno de los focos falló y casi cae al escenario, Sofía llegó al camerino temblando de tensión. Cerró la puerta sin esperar a que yo saliera. Yo estaba ordenando la caja de utilería. Hoy estuve a punto de perder el equilibrio, dijo soltando un suspiro largo, y sentí que no podía sostenerlo todo. Sofía, fue solo un foco. Nada más, dije intentando mantener la lógica. Ella se quitó el abrigo oscuro, dejó al descubierto una blusa negra ajustada, y se sentó frente al espejo. Su peinado ya estaba deshecho, algunos mechones sueltos enmarcaban sus mejillas. Ella levantó la vista, su reflejo y el mío se encontraron. No, Clara. Hablo de otra cosa. Yo me quedé quieta. El silencio era ya casi una presencia física. Hay algo, susurró, algo a tu alrededor que cambia el aire. Y yo lo siento. Mi corazón se encogió. No había escapatoria lingüística. Ella lo sabía. Sofía, intenté hablar, pero la voz me salió rota, no sé qué es exactamente. Ella se levantó. Dio 2 pasos. Y quedó demasiado cerca. Podía ver las diminutas motas de luz en sus iris verdes. Yo sí, respondió con una calma que me desarmó. Me tocó la manga de la chaqueta, apenas rozando la tela. Solo tela, pero parecía piel. Y fue entonces cuando ocurrió lo que cambió el equilibrio. La puerta del camerino se abrió brusca. Era Álvaro. Se quedó helado. Sofía retrocedió 1 milímetro. Yo bajé la mirada. 3 segundos de silencio bastaron para arruinar 10 meses de equilibrio. Perdonad, dijo él, tragando seco, necesito hablar con Clara, un momento. Sofía me sostuvo la mirada un instante más. Ese instante fue como si 1000 preguntas se condensaran. Luego salió sin una palabra. Álvaro cerró la puerta. Clara, dijo en voz baja, escúchame, tu marido estuvo aquí. Llegó hace 20 minutos. Preguntó por ti. Dijo que solo quería ver el teatro. Pero su cara no era de visita inocente. Yo sentí un frío que me recorrió de golpe el pecho. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Abajo. En el hall. Y entonces pasó lo que nunca pensé que viviría. Tuve miedo de cruzarme con el hombre con el que compartía casa. Yo bajé por las escaleras como quien baja hacia un juicio. Diego estaba allí de pie, mirando los carteles en la pared. Cuando me vio, su sonrisa no era sonrisa.
Era una pregunta brutal. No sabía que aquí había tantas sombras, dijo muy lentamente. Yo intenté decir algo lógico. No pude. Sus ojos se fueron a mi bolso. Alguien había dejado asomando un ticket arrugado. El ticket del café donde me vi con Álvaro en Devot. Diego lo cogió. Ni siquiera me pidió permiso. Lo leyó. Y su voz fue un filo suave. ¿Quién te espera mañana? No supe responder. Diego no gritó. Nunca gritaba. Eso era lo más devastador. Lo que dolía era su calma afilada, como una hoja que corta más porque no avisa. En el coche de vuelta, no puso la radio. La ciudad pasaba como un túnel de luces. Yo sentía el latido en las sienes. Él mantenía las manos firmes en el volante. Clara, dijo finalmente, dime solo una cosa. ¿Hay alguien más en tu cabeza? Yo respiré y no supe mentir. Sí. En mi cabeza, sí. Escuché como su respiración se rompía un poco. Fue apenas un segundo. El coche siguió recto, pero algo de nosotros torció para siempre. En casa, él se encerró en el despacho. Yo me quedé sentada en la cocina, sin chaqueta, aún con el vestido negro del teatro, descalza. Mis pies, todavía marcados por los tacones, parecían pertenecerle a otra mujer. Tomé un vaso de agua. Sentí la garganta seca. El teléfono vibró. Era Sofía. ¿Estás bien? Solo 3 palabras. Pero ahí estaban todas las preguntas que yo todavía no sabía responder. No contesté. De madrugada no pude dormir. Miré mis manos. La palma aún guardaba un recuerdo táctil mínimo de la manga de su chaqueta de terciopelo. Sabía que no había sido nada físico prohibido. Pero había sido algo. Un territorio íntimo sin tocar realmente piel. Y aún así peligroso. A la mañana siguiente Diego no desayunó conmigo. Se fue temprano. Me dejó una nota fría sobre la mesa, hablamos esta noche. En el teatro todo estaba igual y todo estaba diferente. Sofía llegó tarde. Con gafas oscuras, un moño desordenado, y una chaqueta roja que yo nunca le había visto antes. Me miró sin el brillo de tensiones anteriores, pero con algo más complicado. Culpa. Deseo. Miedo. Era como si ahora ella también entendiera la gravedad. Clara, susurró mientras revisaba el guión, no quiero ser la razón por la que tu casa se rompa. Ya se rompió, le dije. Y al decirlo, lo supe. Ella parpadeó una vez. Y su respuesta fue suave. Entonces queda decidir hacia dónde cae cada pieza. Por primera vez fui yo quien dio un paso atrás. No por cobardía, sino porque el temblor interno se había vuelto irreversible. Esa tarde en la cafetería habitual cerca del teatro, yo removía mi café sin beberlo. Álvaro se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Ha pasado lo inevitable, no? Preguntó. Asentí. ¿Y ahora qué? Pregunté yo misma. Él sonrió no con cinismo, sino con una especie de tristeza antigua. Ahora viene la parte más dura, cuando alguien entiende que ya no puede volver a ser quien era. Me apoyé en la mesa como si me faltara aire. Clara, Álvaro bajó la voz, si hay algo que he aprendido, es que cuando cruzas una línea emocional, aunque no haya contacto, aunque no haya acto consumado, esa línea ya no vuelve a dibujarse igual. Yo miré mi anillo. Brilló como si fuera un testigo silencioso. Esa noche Diego estaba sentado en el salón, sin televisión, sin luz, solo con una lámpara encendida. Me esperaba. Yo entré y cerré la puerta. Dime la verdad completa, pidió. Me temblaron las manos. Y yo abrí la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir una sola frase. El móvil vibró en el bolsillo.
Mi nombre en la pantalla. Sofía llamando. Diego lo vio. Y en su mirada vi algo que me heló completamente. Eso que no se puede reparar. Vi el nombre Sofía en la pantalla iluminada del móvil, y fue como si el silencio dentro del salón se volviera cristal y se quebrara de golpe. Diego me miró sin parpadear. No había rabia explícita. Había algo peor, comprensión exacta. Yo no contesté la llamada. El móvil vibró una segunda vez. Luego una tercera. Soñé tantas veces con tener una conversación honesta con Diego, y cuando por fin llegó el momento, no fui capaz de caminar hacia ella. Sentí que me faltaban piernas. Clara, dijo él despacio, yo puedo aceptar dolor. Pero no puedo aceptar ser el último en saber quién eres. Y se fue a dormir en el cuarto de huéspedes. Esa noche Madrid parecía otra ciudad. No pude dormir. Estuve horas sentada en el borde de la cama, vestida con una de esas camisas masculinas oversized que yo uso como pijama. Podía oír el viento contra las persianas. La cama vacía a mi lado parecía una metáfora demasiado evidente. A las 7 de la mañana, antes de que Diego despertara, yo ya estaba en la calle. Caminé hasta Lavapiés y me quedé frente al teatro cerrado. Tenía dos opciones. Entrar a la vida que ya no era mía. O huir sin enfrentar a nadie. Abrí el móvil. Sofía me había escrito 6 mensajes. El último decía: necesito verte. No huyas. Lo peor es huir de lo que ya existe. Y yo fui. Entré por la puerta lateral, donde solo los técnicos entran por las mañanas. Sofía estaba sola, sentada sobre el escenario, en medio del aire frío del teatro sin público. Llevaba una camisa blanca amplia, jeans oscuros, el cabello recogido de forma descuidada, como si hubiera pasado la noche sin dormir igual que yo. Me miró con ojos cansados. ¿Lo sabe?, preguntó. Sí. Se levantó. Su andar era lento, muy humano, sin teatralidad. Clara, yo no quiero ser un error en tu biografía, susurró, pero tampoco quiero seguir siendo tu secreto. Sentí la garganta cerrar. Ella se acercó un paso. Yo instintivamente di uno atrás. Sofía lo entendió todo sin que yo hablara. Entonces ahora tienes que elegir, dijo con voz firme, no entre él y yo, sino entre seguir escondida o vivir lo que sea que esto te esté pidiendo. Yo sentí que mi corazón latía tan fuerte que era ruido. Me pasé la mano por el rostro como si quisiera quitarme la máscara. No sé quién soy ahora, le dije, y tengo miedo de que lo que decida hoy destruya todo lo que conocía. Sofía respiró hondo. A veces hay que dejar que algo se rompa, respondió, para que entre luz. Hubo un silencio largo. Ella me miraba sin exigir nada. Yo temblaba sin saber hacia dónde ir. Y entonces la puerta del patio de butacas se abrió. Era Diego. No sé cómo supo dónde estaba. Quizás siempre lo supo. Quizás siempre conoce mis rutas mejor que yo. Nos miró a las dos. Y su mirada no era furia. Era final. Clara, dijo, he hablado con un abogado esta mañana. Yo me quedé sin poder respirar. Esto se acabó, continuó él, no porque haya alguien más, sino porque tú ya no eras mía antes de que yo me diera cuenta. Y se marchó. La puerta se cerró lentamente. El sonido retumbó en el teatro vacío como un disparo apagado. Yo me quedé allí en medio del escenario con los focos aún apagados, el aire frío cortándome la piel. Sofía no se movió. No se acercó. No intentó abrazarme. Solo me miró. Ahora empieza la parte más real, dijo. Yo no lloré. Porque no sabía si aquello era el final. O el primer capítulo de otra vida.
Y mientras el teatro seguía en penumbra y Madrid amanecía a través del cristal de la puerta, comprendí que en las próximas semanas no habría certezas. Solo decisiones. Solo consecuencias. Y quizá, una historia que aún no se ha contado.